Buenas noches a todos, espero que estéis bien, con gusto de saludaros y con la alegría de compartir este momento en este día especial. Quiero hablaros de algo precioso, hermoso que he podido contemplar esta semana y a partir de ahí invitarme a reflexionar sobre la increíble capacidad del ser humano de construir lo que parecería imposible para el ser humano, tanta belleza, tanta maravilla, tanta grandeza, construida por amor a algo que aparentemente parece insignificante, pero fundamentalmente por amor, por cariño, por reconocimiento. He estado con la comunidad en Orvieto, una ciudad de Italia preciosa, una ciudad tan bonita como estas ciudades italianas que te deleitas de pasear por sus calles y de admirar la belleza de los rincones. Pero sobre todo hay una joya, aparte de la ciudad subterránea que hay en Orvieto, porque hay casi el mismo tamaño de ciudad que hay fuera, que hay en el exterior, hay en el interior. Es increíble los subterráneos, las cuevas, los lugares donde la gente fue poquito a poco excavando y hay una auténtica ciudad interior. Eso es también como un milagro, una maravilla. Pero en el exterior, sus calles, sobre todo la catedral. Pero quería hablaros de la impresión que me ha causado pensar que esa catedral increíblemente bella se construye para custodiar algo muy pequeñito, como es el corporal. Un corporal que está manchado de sangre, está custodiado en una capilla lateral al frente a la izquierda. Bueno, pues estuve un ratito rezando en esa capilla y estuve sobrecogido en los distintos lugares y rincones de la catedral, que son preciosos, de esas catedrales italianas. Pero la de Orvieto es que tiene una especial elegancia, si es que se puede comparar. Pero me llama la atención, me conmueve, me sobrecoge pensar que toda una catedral, que un lugar así tan increíble, tan fantástico, se construyera para homenajear algo que sucedió en el año 1264. Y tiene que ver con un corporal que quedó manchado de sangre en el momento de la Eucaristía. La historia cuenta que el padre Pedro de Praga, que no tenía una fe muy viva o tenía dudas de fe, en algún momento dudó de la fe, de la presencia de Jesús en la Eucaristía, le pidió al Señor pues tener una prueba de la verdad, de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y celebrando en Bolsena, una ciudad cercana a Orvieto, la Eucaristía, cuando celebraba la Eucaristía, desprendió sangre y se manchó el corporal. Esto impresionó muchísimo al Papa, impresionó mucho a toda la gente en aquel lugar. Es de los milagros eucarísticos que se cuentan como más impresionantes. Y la catedral de Orvieto, que después en el año 1290 se construye, se comienza a construir para homenajear y para custodiar ese corporal. Bueno, me llama mucho la atención que para homenajear algo así sencillo, que encierra un milagro, se construya algo tan impresionante. Y pensaba también en el Taj Mahal, que visité el año pasado. Tuve la suerte de visitar el Taj Mahal. El Taj Mahal también, que es una de las maravillas del mundo, y es también de siglos posteriores, es del siglo XVII, entre los años 1632 y 1654 se construye. Pero el Taj Mahal, que todo el mundo conoce y que tanta gente ha visitado, que está en Agra, una ciudad de la India, y se construye para homenajear a la mujer de un famoso Shah, porque la mujer muere en el parto del 14º hijo del
del Shah. Y impresionante que esa mujer que muere en el parto reciba un homenaje como ese. Me impresiona muchísimo. Y también, como podíamos pensar en las pirámides que se construyeron para homenajear a los faraones, a hombres de carne y hueso que sin embargo eran considerados dioses. Bueno, cómo el ser humano puede por amor, puede por la estima de algunas personas construir cosas tan increíblemente bellas, que son dignas de un Dios, dignas de Dios. Bueno, pues esto me sorprende mucho. Por otro lado, me sorprende también cómo hay personas que sean consideradas nada en el mundo, cómo lo contrario también sucede, que hay personas que son tan insignificantes, tan nada. Me dijeron en la India, pasando por algunas regiones, que había lugares donde había personas tan pobres, tan de baja casta, por así decir, que no eran consideradas humanas. Bueno, esto que nos estremece o nos sobrecoge. Pensar en personas que pueden no ser consideradas humanas. Bueno, pues en sentido contrario también me sobrecoge muchísimo. Y cómo lo que yo siento de mi fe en Dios es que Dios a cada uno nos haría un Taj Mahal o nos lo hace en su corazón. Algún día lo descubriremos. Yo quiero invitaros a pensar esto, que la gente que nos quiere realmente construye en su corazón para nosotros un Taj Mahal o una catedral de Orvieto. Que el milagro hermoso es el verdadero amor que haría por la otra persona lo que fuera. Bueno, sobre todo dar la vida, que es mucho más valioso que una catedral, es mucho más valioso que una pirámide. Pero cómo el ser humano puede llegar a amar tanto, a homenajear tanto, que sea capaz de tanta grandeza. Bueno, pues me sobrecoge también otra realidad que estaba pensando, que es en otro orden de cosas, cómo hay personas insignificantes que son capaces de desafiar lo imposible. O sea, como si fuera el recorrido contrario. Hay personas que son capaces de desafiar el imperio egipcio. Y alguna vez he recordado que la historia de Moisés, como la historia de un ser al margen, de un ser que no contaba, que es salvado de las aguas y se enfrenta al imperio egipcio. Y cómo el gesto, la actitud de las dos parteras que salvan la vida del niño, lo que consiguen es que ese niño que era tartamudo se convierta en el salvador y el origen de un pueblo. Bueno, pues esto me traía esta semana a pensar cómo el ser humano es capaz de tanto y también de enfrentarse a lo imposible y de hacer un agujerito en el muro infranqueable de lo imposible cuando tiene fe. Como decía la canción del príncipe de Egipto, habrá milagros hoy si tienes fe. Y siento que hay personas en la vida que tienen una fe tan bonita, tan despierta, una confianza tan increíble, que son capaces de lo inimaginable. De manera que, recordando los cuentos, hubo una época de mi vida que yo leí muchos cuentos y pensaba que el Evangelio es como una invitación a esa épica, a la épica de la fe y de la confianza, como María y como José son personajes tan humildes, tan sencillos, que abren el mundo a una verdad y a una novedad. Y pensando en el título de un libro que escribí, que se titula El riesgo de la confianza, era esta invitación, pensando en la grandeza que hay en el ser humano, que es como una catedral, que es como un monumento inmenso, y la aventura que narran los cuentos es la aventura de personajes insignificantes que están al margen, que no cuentan para nada, que durante un tiempo de su propia vida han sentido que no eran nadie. Y me viene a la mente la historia de Bastian Balthasar Buch, el personaje de La historia interminable, que está leyendo un libro a escondidas cuando se ha escapado de ir a clase y se convierte en el protagonista de aquella historia que
le hace a él tener que salvar a la princesa. Bueno, pues me parece que esa es la historia de cada uno de nosotros, que a veces no sentimos nada y somos protagonistas de una historia preciosa cuando dejamos de despreciarnos a nosotros mismos. Y es como la aventura que los místicos vivieron y que yo siento que es la historia de Juan de la Cruz, de Teresa de Jesús, de Teresa del Niño Jesús, de tantos y tantos personajes que son de carne y hueso, pero que son nosotros, que somos nosotros, que cuando dejamos de lamentarnos, de llorar, de pensar que no somos nadie o de escondernos debajo de la cama y nos damos cuenta de que hay una mirada que nos hace príncipes, que construiría para nosotros una pirámide o una catedral o un Taj Mahal o lo que fuera, o daría la vida, porque en realidad esta es la historia del cristianismo, que hay alguien que dio la vida, que se dejó la vida por mí. Una invitación a aventurar la vida, a desafiar lo imposible, a buscar nuestros amores. Acaban de publicar en Confer en Madrid un curso que será a mediados de este mes de octubre, del próximo mes de octubre, por el padre Salvador Ros. Esto no es propaganda, pero es que me ha venido a la mente, y que se titula Buscando mis amores, ¿no? Que es una invitación a arriesgar la vida en tiempos recios